con la Muy gente que... bien, muy bien. Gracias. Voy a dar paso. Entonces, Hola a todas quienes están ya conectando. Vamos a dar un minuto para que quienes están entrando terminen de hacer la conexión y se integren a esta charla que vamos a tener esta noche. Bien, creo que las personas que estaban en sala de espera ya han entrado. Tal vez se vayan integrando algunas otras más conforme avance esta charla. Y pues les propongo que comencemos. La idea es que podamos estar en este espacio, pues como siempre suelen hacerlo en estas reuniones mensuales, en un espacio de alrededor de 1 hora y media, donde yo pretendo en un primer momento pues exponer el tema y de manera enfática pues al final dejar un espacio para preguntas, respuestas, reflexiones, aunque también cabe la posibilidad de que si en el inter de la exposición hay alguna pregunta, la pueden lanzar. Yo sabré si se va a responder más adelante con el contenido que tengo pensado y en caso de que no, pues ahí mismo doy alguna respuesta y es probable que también yo les lance algunas preguntas porque luego encuentro muy útil que interactuemos. Eh, Cuando no hay interacción, me siento como que le estoy hablando a una computadora, a un aparato, y por momentos olvido que sí hay personas del otro lado. También me sirve bastante poder ver los rostros. Por ejemplo, Marina, que tiene su cámara abierta. Hola Marina, me sirve bastante mirarle porque recuerden que los seres humanos somos de este reino primate, pero dentro de este reino somos los que más músculos tenemos en el rostro. Eso quiere decir que somos quienes podemos generar mayores gestos y eso es un recurso que nos permite la interacción, la retroalimentación. Por eso, bueno, quienes puedan abrir su cámara, sobre todo en este primer momento, me sería de mucha utilidad para esta interacción. Ya veo que está ahí también José Luis, que fue quien me invitó por acá. María, hola María. Y bueno, los Said, o cómo se pronuncia tu nombre? sí, los Los hay. Said, Sí. que he estado en contacto desde antes y que nos facilita estar aquí a gusto. Hola Juanita, eh, y bueno, José Luis, que tú fuiste el culpable de que yo esté acá contento. No sé si hay una bienvenida que tú le das al grupo o si yo me continúo este, así como ya arranqué. Ah, se nos fue. Tal vez le dio clic.
a un botón equivocado. Así parece. Bien, bueno, pues vamos compartiendo, vamos arrancando y voy a colocar aquí el título de esta charla que tenemos para hoy. A mí me han invitado para que dialoguemos acerca de este tema que no sé por qué no deja, no se quiere quedar ahí fijo, no le estoy atinando. Ahí estamos. Y ahí lo vemos. Ajá. Este Sí. es el título que tenemos entonces para el día de hoy. Esta fue la invitación. Crianza positiva, preventiva para la expulsión de niñas, niños y adolescentes de sus familias de origen. Yo puse ahí en letras cursivas crianza positiva porque como veremos es un concepto formal en nuestro país México. O sea, no solo es ya un concepto que alguien se le ocurrió decir, sino que se fue haciendo formal a nivel jurídico. Y entonces la crianza positiva en México es un recurso formal, jurídico, y que puede redundar en eso, en la prevención de la expulsión de niñas y niños y adolescentes de su familia de origen. Me gustaría a mí saber de parte de ustedes qué expectativa, qué curiosidad les genera este tema del día de hoy. ¿Qué les gustaría que se pudiera decir al respecto? ¿Qué pregunta les gustaría que se pudiera resolver sobre esta temática? Para yo saber si hay ahí en la mente de ustedes alguna expectativa específica y entonces poderle poner énfasis a eso que a ustedes les llama la atención, a eso que a ustedes les interesa. El cerebro es una maravilla. Cuando vemos el título de una charla a la que uno va a asistir, rápido genera preguntas. Ojalá se hable de esto, ojalá se diga esto, ojalá me resuelvan tal inquietud o pregunta. Bueno, quisiera escuchar si hay alguna de esas inquietudes en ustedes. Si la hay, pueden abrir su micrófono y compartir. ¿Qué les gustaría saber acerca de este título, de este tema que está ahí? Bueno, si me lo permiten, yo sí. Venga, Rosy. Bueno, en el tema de crianza positiva, este, de acuerdo al diplomado que se ha impartido, yo he escuchado el término de acciones resarcitorias o prácticas resarcitorias. Como tú sabes, nosotros somos padres adoptivos. Ujú. Entonces, ¿qué hacer precisamente para que con acciones nosotros podamos, pues a lo mejor no borrar, pero sí ayudar en aquellas heridas que traen nuestros hijos, ¿sí? No sé si en la charla traiga algo de ello. Ok. Mira, justo por esto me es muy útil escucharles porque a mí me invitaron a que abordara el tema desde el enfoque que vemos aquí en esta lámina, ¿no? O sea, cómo la crianza positiva puede servirles a los padres biológicos para que sus hijos no sean separados de ellos, ¿no? Pero yo sabía efectivamente, Rosy, que ustedes son papás adoptivos o algunos con interés en el acogimiento familiar. Y entonces sí me dio por pensar que tendrían interés en saber cómo ustedes pueden practicar la crianza, ¿no? Con sus propios hijos. Y entonces escucharte ahorita me reafirma eso y me hace como tener en consideración el plantear los conceptos que traigo pero en función
de las familias de origen y también de las familias adoptivas. Entonces lo voy a tener ahí en cuenta. Rosy, gracias por compartirlo. Y los ahí, tienes la mano ahí levantada. Sí, Ajá, yo tengo esta expectativa, sí. Gaudencio. Como sistema preventivo, quiero saber si hay herramientas, puntos a considerar muy específicos, como que nos avisen, ¿no? Que sean como un poco focos rojos de qué debemos tomar en cuenta en las adopciones para prevenir, pues cosas negativas, ¿no? O poder sanar a tiempo con ayuda especializada, pues algunas heridas que seguramente traen eh, los niños adoptivos de sus familias de orígenes. Y sé que durante la adolescencia les da, pues como una situación muy fuerte, ¿no? De querer saber toda la historia, incluso de confrontar directamente, si es posible, a sus familias de origen, ¿no? Entonces, ¿cómo de manera preventiva podemos hacerlo de manera también amorosa, que sirva y que ayude a los lazos familiares, como decía Rosy, ¿no? Ah, estoy apuntando. Gracias. Y tremendo reto porque mandas tres expectativas en una y cada una de esas expectativas nos da para una charla. Entonces, pero bueno, lo anoto y vamos a ver cuánto logramos reflexionar sobre ello. ¿Habría alguna otra expectativa, si es que la hay por ahí, de alguien más? Ok. Bueno, entonces, mm, veo que las expectativas que ambas compañeras plantean tienen más que ver con el rol de crianza con los propios hijos adoptivos que vienen, pues obviamente de unas familias biológicas y que yo veo positivo en el planteamiento de sus expectativas, que ustedes ya tienen asumida una realidad de la adopción que en ocasiones se queda medio invisible, y es el hecho de que si existe la adopción es porque en la mayoría de los casos existió el maltrato. Maltrato en cualquiera de sus tipos que existe, ¿no? Físico, sexual, psicológico, negligencia, en cualquiera de sus tipos, en cualquiera de sus frecuencias, intensidades, maltrato que generalmente pues va a generar secuelas llamadas trauma. Trauma, decimos con T mayúscula, es decir, traumas grandes, o con T minúscula, traumas pequeños. Que ustedes tengan ya eso en consideración es algo muy positivo, porque en ocasiones pasamos de largo que esta es la realidad en la adopción, el maltrato que viene de la mano la mayoría de las veces. ¿Y por qué digo no siempre, sino la mayoría de las veces? Porque, bueno, aunque hay algunas adopciones, estadísticamente hablando, las menos, pero existen, donde el maltrato no estuvo presente, y me refiero a esas adopciones que se dan a través de una cesión voluntaria, donde los progenitores, generalmente la progenitora es quien cede a su hijo muy bebito, generalmente recién nacido, en adopción, y bueno, en esos casos no hubo un maltrato, lo cual no significa que no pudiera aparecer un trauma. Eso va a depender del manejo que hagamos de su situación, de este niño. Ahora sí, sobre todo pues los padres adoptivos, las madres adoptivas. Veo pues que hay como un cierto énfasis en esa parte. Entonces, no quiero desatender tampoco el tema que aquí me ocupa, pero entonces voy a tratar de que estemos pensando, decía yo, los conceptos en las dos líneas, ¿no? Y
Hacia el final podemos abrir nuevamente como el espacio de preguntas y respuestas y ahí podemos como seguir pensando las inquietudes que haya. Quiero partir haciendo esta pregunta, digamos que un tanto retórica, que dice, ¿podemos educar a niñas, niños y adolescentes de la manera que sea? Si esta pregunta se la hubiésemos hecho a nuestros padres, a nuestras madres o a quienes nos criaron, escriban en el chat cuál hubiera sido la respuesta para que interactuemos. Ahí tienen un chat. Escriban ahí qué hubieran respondido nuestros padres, madres o quienes nos criaron a esta pregunta. ¿Podemos educar de la manera que sea? ¿Y qué dice el chat? María Montessori hubiera dicho que no. Ok. Pero María Montessori no fue nuestra mamá. Yo estoy diciendo que hubiera dicho nuestros respectivos padres, madres o quienes nos criaron. Rosy dice que no. Ok, bueno. A ver, mis papás habrían dicho que no. Ok. Muy bueno. Es que les tocaron papás. Mis papás también habrían dicho que no. Les tocaron papás bien tratantes, o sea, adelantados a su época. Porque yo lo que he encontrado en mi práctica terapéutica, psicoeducativa, hablando con cantidad de gente, es que los padres que nos criaron generalmente hubieran dicho que sí se vale educar como sea. Y de hecho así lo hicieron. Educaron como mejor les pareció y no mentían al educar como sea, porque en ese tiempo, estoy hablando de unas décadas, quienes estamos aquí tendremos, ¿cuántos años? De 30 para arriba. Como no veo los rostros de de toda la gente, pero somos una generación que venimos de haber sido creados con estilos que gozaron de altos montos de autoritarismo, métodos donde los recursos fueron el castigo, el regaño, la amenaza, la humillación, el golpe, en mayor o en menor cantidad, y eso no estaba prohibido hace algunas décadas. Digamos, la sociedad incluso tenía como el mandato, el encargo de poder educar a hijos e hijas obedientes. Obedientes era como una expectativa y para eso se utilizaban los métodos que se requirieran. Bueno, lo que trato de decir es que las cosas cambiaron de una generación a otra. Nuestra generación, esta generación adulta, hoy está claro que no podemos crear de cualquier forma, sino solamente siguiendo criterios que resulten o que pudieran resultar perjudiciales. Eso los tenemos que dejar de lado. Tenemos que educar conforme al respeto a las leyes y a los derechos humanos hoy. Dice la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Necesitamos y estamos mandatados a garantizar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de la personalidad de todos las y los menores de edad. Eso se ha hecho ley y esto es muy reciente. Esta ley que estoy mencionando aquí es del 2014 en México. Es una ley de vanguardia, es una buena noticia, es una ley donde muchas personas de la sociedad civil empujamos para que se hiciera realidad y es una ley, se sabe, pues de las mejores en el mundo, obviamente con el tremendo defecto de que su aplicación está muy lejos de que todavía ocurra a 10 años, ¿no? Esta ley se expidió en el 2014, han pasado poquito más de 10 años y está lejos de que las niñas, niños y adolescentes gocen de los beneficios de dicha ley. Pero bueno, si lo vemos como buena noticia,
esta ley nos está ayudando a ponernos de acuerdo en la mirada, concepto que hoy necesitamos tener acerca de lo que es el niño, la niña, el adolescente, acerca de lo que es la disciplina, la educación y acerca también de cómo hemos de comprender sus comportamientos. Y entonces, hoy tenemos la responsabilidad de garantizar entornos con estas características, afectivos, comprensivos y sin violencia. Y al mismo tiempo, en esta ley general, queda prohibido cualquier acto u omisión que atente contra su integridad física, psicológica o desarrollo integral. Un dato con relación a este, decía, a este tema que nos ocupa, pues, ¿no? Y que está aquí en el título de esta charla. Las causales para la pérdida de patria potestad, es decir, para la separación de los niños de sus padres, ya estaban dadas en los códigos civiles de nuestros estados de la República desde hace mucho tiempo y tenían que ver, pues, con malos tratos graves, extremos, crónicos, ante los cuales como sociedad no nos quedaba duda de que eso era maltrato, ¿no? Sin embargo, hay muchos otros malos tratos que por no ser tan intensos, tan graves, tan frecuentes, todavía las autoridades no se atreven a poner, digamos, mano firme y tomar decisiones claras para la protección de niñas, niños y adolescentes. Y entonces titubean a la hora de otorgarles la protección. Y entonces se confunden diciendo es que si yo le quito a sus padres a su hijo para llevarlo a un entorno residencial y protegerlo, le estaría violando uno de sus derechos, el derecho a ser padres. Pues sí, pero también estás metiendo en conflicto el derecho a la protección a la que tiene este niño o esta niña. Y sabemos que desde el enfoque de los derechos, si ambos entran en conflicto, el que tiene que primar es el derecho del niño o de la niña y no el de los padres. Pero todo esto llamado enfoque de derechos humanos, pues es muy reciente. Y la verdad es que estamos en pañales y a la población adulta, ya sean funcionarios públicos o ya sean personas civiles, papás, mamás, nos es un enfoque muy, muy nuevo, un enfoque con el que no crecimos. Démonos cuenta, quienes nacimos antes de 1989, fecha en que se expidió la Convención sobre los Derechos del Niño, crecimos sin haber sido considerados todavía sujetos, personas, seres humanos, sujetos de derecho, sino digamos, objeto, propiedad de los padres y en ausencia de ellos, del Estado. En 1990, nuestro país ratificó la convención como una muestra de querer que todos esos derechos se respetaran en la población mexicana, infantil, adolescente, pero tardó mucho en hacer un instrumento que operativizara tal cosa, ¿no? Por ahí del 2001 hubo una primer ley de protección de niñas, niños y adolescentes, pero apenas en el 2014 se expide esta ley que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? Hemos ido dando unos pasos lentamente, pero las prácticas de cuidado, de crianza, de educación, de protección a esta población está muy lejos de ser en el espíritu de esta ley. Y es que necesitamos conocerlo. Si he decidido ser papá, he decidido ser mamá, necesito tener las capacidades mínimas necesarias para poder ejercer esa crianza, pero también necesito saber el marco jurídico en el cual he de practicar esa crianza, porque nuestros padres sí podrían educar y criar como fuera, pero hoy ya no se puede. La ley no lo permite porque hubo prácticas de crianza muy dañinas en la época de nuestros padres, que aunque lo hicieron sin dolo, sí generó perjuicio. Y eso sigue generando secuelas. Por ejemplo, hoy mucha gente le sigue apostando, si no al maltrato
extremo para disciplinar a sus hijos sea el castigo corporal, es decir, al pellizco, nalgada, coscorrón, uno que otro cinturonazo, y siguen siendo mayoría. Datos de UNICEF dicen que del 2019 dicen que 6 de cada 10 niñas y niños seguían siendo disciplinados con este tipo de métodos. Datos de antes de la pandemia, y sabemos que durante la pandemia el estrés parental aumentó, esa cifra debió aumentar. Después de la pandemia han quedado niveles de estrés parental todavía altos, y entonces no se ha actualizado esa cifra, pero es probable que haya subido. ¿Y por qué la gente le sigue apostando a esos métodos? Pellizco, nalgada, coscorrón, etcétera. Pues porque eso fue lo vivenciado en la propia infancia, de parte de la gente que más debió respetarnos, amarnos, protegernos, es decir, nuestros padres o quienes nos cuidaron. Y entonces, eso genera que hoy mucha gente siga defendiendo estos métodos. Y mientras los siga defendiendo, pues va a ser difícil que cambiemos estas formas de cuidado, y va a ser difícil que la salud mental de las nuevas generaciones esté garantizado. Por lo tanto, va a ser difícil que contemos con sociedades más solidarias, más productivas, más humanas, más constructivas, ¿no? Los niveles de violencia, de destructividad que tenemos hoy en nuestras sociedades, pues son producidas por los adultos que ayer fueron niños y niñas, y cuyos cuerpos no fueron respetados, fueron transgredidos de manera activa, por acción o por omisión. Por eso, en estas leyes quedan prohibido cualquier acto u omisión que atente contra la integridad en cualquiera de las esferas. La ley nos viene empujando a marcar el perímetro en el cual debe de ponerse en juego ese poder que tendremos siempre los adultos sobre los niños y las niñas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de educar, disciplinar, de criar? Bueno, no hay una sola respuesta, no hay una sola manera, ¿no? Hay mil y un formas, como mil y un personas educando existen, pero sí ha de ser aquella que no recurra a la violencia, al maltrato en cualquiera de sus modalidades. Acuérdense, cuando yo diga violencia, maltrato, no pensemos solo en la física, pensemos también en la negligencia. La negligencia en los primeros años de vida, estadísticamente hablando, es la más frecuente y es la más dañina, porque impide que el cerebro, que en esos primeros años está en una construcción muy acelerada, pues se desarrolle, ¿no? Entonces, no ha de ser la que recurre a la violencia, sino la que recurre al buen trato y al respeto a sus derechos humanos, lo cual pues es una redundancia, ¿no? Buen trato y respeto a sus derechos humanos. Yo encuentro útil ubicarnos en este momento sociohistórico. Esta generación adulta que hoy estamos creando, educando, decía, y voy a estar haciendo afirmaciones tal vez muy rápidas, y ya luego ustedes me podrán, si hay interés, me podrán interpelar o me podrán pedir que amplíe mi afirmación, pero yo tengo evidencia de lo que voy dando, ¿no? Entonces, lo que voy a decir es que esta generación nuestra viene de estos estilos, como dije hace un momento, que gozaron de altos niveles de autoritarismo, donde los recursos solían ser los castigos o las amenazas. Y si esta línea oscura fuera el continuo de la disciplina, hoy en el siglo XXI, bueno, existen algunas personas adultas que entendieron que esas formas vividas no eran la mejor, pero ante la falta de un referente, de una crianza distinta, más humana, más respetuosa, pues algunas se han ido hasta el otro extremo, como suele suceder, y han caído pues en un estilo permisivo o sobreprotector, sin buscarlo, sin pretenderlo, pero en ocasiones pensando que con esto ya están en el terreno del buen trato, cuando en realidad, pues este otro extremo sigue siendo maltrato, solo que ahora tipo negligencia. Esto quiere decir que hoy la manera de disciplinar y de educar
está como en un péndulo, ¿no? O sea, la gente se va o del autoritarismo a la permisividad y veces al ver que su hijo se está saliendo de control, pues regresa al método autoritario y cuando en ese método autoritario lo pone triste, asustado, atemorizado, vuelven al estilo permisivo. Somos pues una generación en la historia de la crianza coyuntural a la que nos va a tocar construir un nuevo modelo que se quede con la buena intención que tenían ambos modelos. El estilo autoritario no tenía, ese padre, esa madre autoritaria, no tenía con finalidad perjudicar nuestro desarrollo. Tenía la intención, pues, de que tuviéramos un camino recto, de que tuviéramos principios, tuviéramos valores, y cuando los padres se tornan pues más permisivos o sobreprotectores, su intención no es mala, es buena. Su intención es pues conectar, su intención es hacer que el hijo entienda, pero a través de la amabilidad. Lo que pasa es que pueden irse al extremo y el mensaje no es recibido. Entonces, quedémonos con la buena intención, pero necesitamos irnos haciendo de nuevas habilidades parentales. Esto se dice rápido, pero es todo un gran reto, porque esto quiere decir que por un lado tendremos que irnos curando de los traumas que nos generaron los estilos autoritarios, cuestionando y haciendo un discernimiento sobre la manera en que nos criaron para poder llamarle buen trato al buen trato, maltrato al maltrato, quedarnos con los primeros y transmitirlos a la siguiente generación, sacudirnos los segundos, es decir, los malos tratos, y ese espacio llenarlo con nuevas habilidades de crianza. Esto no es sencillo, porque esto lo tengo que hacer al mismo tiempo que ya estoy creando. Entonces es complejísimo. Y si en el caso de quienes adoptaron niños que ya traen su propia mochila de trauma, de maltrato, pues es una variable que se suma a la complejidad de la crianza. Pero ojo, que la crianza adoptiva sea compleja no significa que sea complicada. Esto depende de muchas cosas, principalmente de las habilidades parentales y de las oportunidades que el entorno ofrezca para esa crianza. Pero necesito yo prepararme para poder estar a la altura de las necesidades que van a tener estos niños que ya fueron maltratados. Maltratados por unos padres biológicos que no eran malos, que no querían dañarlos ni lastimarlos, sino simple y sencillamente padres que no tuvieron la oportunidad de tener y contar con habilidades para la crianza pues suficientemente necesarias y o no tuvieron las condiciones de un entorno que les permitieran ejercer esa crianza bien tratante a la que hoy todo el mundo estamos obligados por ley, ¿no? Y entonces eso no los exime de culpa, pero sí nos permite entender por qué llegaron al maltrato, porque a ellos mismos los maltrataron y después nadie les dio la oportunidad de recuperarse de sus malos tratos. Entonces tuvieron a sus propios hijos y con pocos recursos intentaron una crianza donde el resultado fue el maltrato y entonces una autoridad pues tuvo que separarlos para garantizar su derecho a la protección, a una vida libre de violencia. Entonces, ¿por qué? Hoy sabemos muchas cosas. ¿Por qué los castigos y los premios no son educativos? Es decir, en este continuo de la disciplina o de la educación, ¿por qué los extremos como métodos no funcionan? Ni los castigos ni los premios. Voy a decir algo muy rápido porque no requiere tampoco de mucha explicación, ¿no? Desde una metodología que se llama disciplina positiva nos proponen las 4 R's del castigo, ¿no? O sea, los castigos del tipo que sean
castigarlos con pegarles, con golpes, pues castigarles con quitarles algo que les gusta, castigarlos con no dejarles ir el fin de semana a la casa del abuelo que les gusta mucho, castigarles con no ir a su partido de fútbol o de cualquier cosa, no es funcional porque el único efecto que genera es cualquiera de estos cuatro, ¿no? Sentimientos de revancha, con pensamientos del tipo, ahora ganan ellos, pero mañana me voy a desquitar. Pensamientos del tipo resentimiento, perdón, sentimientos de tipo resentimiento. Suena redundante, pero así es. Con pensamientos del tipo, es injusto, no puedo confiar en los adultos. Sentimientos de tipo rebeldía, con pensamientos del tipo, les mostraré que puedo hacer lo que yo quiera. Sentimientos y actitudes de retraimiento, con pensamientos del tipo, la próxima vez no me atraparán o soy una mala persona. Estos sentimientos y pensamientos, que quede claro, muchas veces las niñas, los niños no lo viven de manera consciente. Más bien los podemos deducir observando sus actitudes y sus conductas. O en ocasiones en espacios terapéuticos, sí nos los dicen, ¿no? En un espacio de confianza, cuando les ayudamos a que conecten con lo que sintieron y pensaron con ese castigo que recibieron, muchas veces sí pueden describir estos sentimientos y pensamientos. Entonces, de esta manera, no puede haber acto educativo, no puede haber aprendizaje, porque hay una condición necesaria para el aprendizaje que se llama seguridad emocional. Dicho de otra manera, sin seguridad emocional no puede haber aprendizaje. Y estos métodos no generan seguridad emocional. Lo que generan es estrés, resentimiento, revancha, rebeldía, retraimiento. Y a nivel cerebral, pues es la activación de circuitos cerebrales asociados al miedo, al estrés, que son circuitos cerebrales contrarios a los que se requieren para aprender. Ahora, algunos papás, mamás, para no recurrir a los castigos, recurren a los premios, ¿no? Y los premios, aunque tienen un cierto alcance, igual que los castigos, son alcance solo en términos de modificación del comportamiento momentáneo, pero no enseñan nada. Y estamos diciendo que educar, pues, es algo más profundo, ¿no? Es generar condiciones para que emerja de adentro hacia afuera las habilidades, las aptitudes de esa niña o de ese niño. ¿Qué sucede con los premios? Pues que los premios lo único que hacen es condicionar al niño o a la niña, ¿no? Si haces X, obtendrás Z. Pongo ahí una foca porque es el efecto que se genera, ¿no? O sea, para que una foca haga su espectáculo, basta con que le estés dando ahí estímulos, un pescadito, otro pescadito. Mientras lo mantengas ahí comiendo, vas a estar generando su motivación para hacer cosas, pero eso siempre será una motivación externa, ¿no? Por eso leemos aquí, otra limitación es que trasladan la iniciativa a factores externos y la persona pierde la motivación interna para actuar bien. Por eso las personas que fueron educadas con base a los premios, pues se convierten en esas personas adultas que solo actúan bien si saben que va a haber un premio. En el ámbito laboral solo hago bien mi trabajo si sé que va a haber una prima vacacional, que va a haber un premio por desempeño, tal, porque la motivación quedó afuera, en el exterior. Desvirtúan los premios la acción deseada y le otorgan mayor importancia al premio mismo, ¿no? Le quitan a la conducta deseable su significado educativo, convirtiéndola a través del premio en una variante del soborno. Cuando yo he hablado con niños que son educados así, con estos métodos, al final esta es la sensación que ellos tienen, como si los estuvieran chantajeando o sobornando para que actúen bien, ¿no? Si haces esto, te voy a dar tal cosa.
ellos llegan a vivirlo de tal manera, ¿no? Entonces, esto no tiene mucho alcance, esto no educa, solo modifica comportamientos y de una manera momentánea. ¿Qué tan momentánea? Pues del tamaño de la motivación que genera ese premio, ¿no? Si quiero que se vuelva a portar bien, voy a necesitar premiarle otra vez. ¿Con lo mismo? No, con algo más grande, porque el premio genera estos llamados como shots de dopamina, ¿no? O sea, cuando uno recibe un premio en el cerebro, se segrega esa sustancia llamada dopamina que hace que nos sintamos muy bien, felices, eufóricos incluso. Pero esa elevación de dopamina decae y entonces uno necesita nuevamente esa sensación, pero con el tiempo, para que yo pueda obtener la misma sensación, necesito ahora un estímulo más grande. Por eso el niño va a necesitar un premio ahora más grande. Y entonces empieza una escalada donde el niño no está conforme con el premio que le estoy ofreciendo, se hace tal cosa, y ahí es donde empezamos a desvirtuar la acción deseada y nos ponemos a discutir por el premio, ¿no? Y la cuestión educativa pues ya quedó como muy lejos. Entonces, si la sabiduría popular nos dice que los extremos no suelen ser buenos, ¿qué tenemos que hacer en este asunto de la educación y disciplina? Pues posicionarnos, diría yo, en el punto medio. Dije hace un momento, quedarnos con las buenas intenciones de estos dos estilos, los extremos, y ponernos en el centro. Y en el centro, hoy, afortunadamente, en este siglo XXI, se han ido creando muchas propuestas parentales o de crianza o de disciplina, de educación, y vamos escuchando muchos conceptos. Algunos le han llamado disciplina positiva, disciplina consciente, crianza respetuosa, crianza positiva, crianza humanizada, disciplina inductiva. Muchos nombres han venido surgiendo y todos tienen como sello el respeto a la dignidad de la niña o del niño. Tienen como intención el ir construyendo y ayudando a madurar ese cerebro humano que está inmaduro. Y entonces, el instrumento que tienen estos métodos de punto medio no está basado en castigos o en premios, sino en la construcción de un vínculo seguro y amoroso. Dicho de otra manera, nuestros hijos e hijas nos pueden hacer caso por temor a nuestros castigos, por interés a nuestros premios o por amor al vínculo de seguridad que hemos ido construyendo. Los papás y mamás que tienen vínculos seguros y sólidos con sus hijos no necesitan recurrir a castigos o premios. Es el niño, la niña, quien lo toma como un referente confiable, seguro, y por tal motivo le busca para poder ir tomando decisiones y para ir cubriendo sus necesidades. Cuando una niña o un niño está teniendo comportamientos difíciles, inadecuados, no tendríamos que buscar la causa inmediatamente en ese niño. Sería conveniente buscarla en el vínculo que tiene con sus padres, ¿no? Y en el caso de los hijos adoptivos, habría que ver también cómo se entrecruza la historia de este niño en la subjetividad de él y en la subjetividad de los padres adoptivos, ¿no? A ver, lo desarrollo un poco más. Pensemos en un hijo adoptivo que está teniendo conductas difíciles, complicadas. Cometeríamos un error si rápido dijéramos es que es así de mal portado porque es adoptivo. Seguro todo se debe al maltrato que vivió antes de llegar acá con nosotros. Y pongamos el caso de que ya está con esta familia adoptiva desde hace 3 años, 4 años, y hoy tiene 7 años de edad, es decir, vivió 2 años en una institución y ya tiene 3, 4 años
conmigo como papá adoptivo. Decir que sus comportamientos inadecuados obedecen al maltrato que recibió con sus padres biológicos o al cuidado precario que tuvo en la institución, híjole, sería como fallar en el diagnóstico, ¿no? Sería dejarle la carga solo a la historia. Decir que tiene que ver solamente con el niño porque trae un temperamento muy difícil sería cargarle toda la responsabilidad al niño. Decir que los culpables son los padres adoptivos porque no lo han hecho bien sería exagerar. Lo que sería más conveniente no es ver como culpable al niño o a sus padres adoptivos, sino evaluar cómo está el vínculo entre ellos y cómo la historia que trae este niño le ha afectado a él y cómo los padres adoptivos han resignificado esa historia de sus padres adoptivos del niño que ahora están ahijando, ¿no? Bueno, espero haber transmitido la idea y si no, bueno, me lo preguntarán o pedirán que amplíe, pero este concepto es importante porque si yo he logrado como padre biológico un vínculo seguro y amoroso con mi hijo, la crianza se hace más fácil. Lo mismo sucederá con los padres adoptivos. Si he logrado construir un vínculo de seguridad, la crianza, aunque sea compleja, no se hará complicada. Acá el asunto está en que sí hay un reto más grande en la construcción de un vínculo seguro cuando hablamos de padres adoptivos por la historia que pudiera traer el niño, ¿no? Este educador desde hace ya varios siglos nos decía que un niño que no se siente querido difícilmente puede ser educado. Entonces, el saberse amado, el saberse querido, es condición necesaria para poder ser educado. Por eso, cuando los padres biológicos maltratan a un niño o a una niña, están comprometiendo su desarrollo, su educación, su formación, su crecimiento. Por eso está constituido como un delito y los sistemas de protección tienen que entrar en acción para darles una oportunidad mejor a estos niños. En principio, la ley general nos dice que hay que hacer una evaluación para saber si estos padres biológicos, eh, con el apoyo de un equipo multiprofesional, pueden tener las posibilidades de fortalecer sus habilidades de crianza, mejorar sus condiciones y entonces eh, hacer que ese hijo se mantenga con ellos a través de la vida. Ese siempre será como la primera alternativa, la primera consideración. Pero si esto no es posible y la vida del niño está en peligro en esa familia, pues entonces hay que sacarlo de ahí y antes que llevarlo a una institución residencial hay que buscar una alternativa familiar, por ejemplo, a través del acogimiento familiar. Pero si no hay alternativa de acogimiento familiar o esta no es conveniente, que en ocasiones aplica, entonces la alternativa residencial o de casa hogar, pues es lo que hay que hacer. Pero en todo momento, los sistemas de protección, las procuradurías, tienen que hacer un trabajo profundo eh, y atinado y profesional para poder evaluar el caso familiar de este niño, para evaluar a estos padres biológicos y saber eh, cuáles son sus condiciones, sus recursos para la crianza, no solo en términos de habilidades parentales, sino también en términos de si cuentan con vivienda, con trabajo, con dinero, con seguridad, etcétera. Y si no cuentan con todo ello, pues el Estado, dice la Convención y dice esta ley general, tendría que proporcionarle tales cosas para que sus posibilidades de poder mejorar su crianza se vuelvan una realidad. Pero también necesitamos equipos especializados para que logren hacer diagnósticos muy precisos, porque
Desafortunadamente también sabemos que hay padres biológicos que fueron tan lastimados que actualmente cuentan con algo que un estudioso de este tema llamado Jorge Barudi y su colega Marjorie D'Artagnan nombran como parentalidad tóxica, entendida esta como una incapacidad de otorgar crianza basada en los buenos tratos y que para poder recuperarse y tener una parentalidad positiva, favorable, probablemente habría que trabajar muchos años con ellos y estamos de acuerdo que un niño, una niña no puede esperar muchos años en una institución residencial. En un acogimiento familiar, que aún siendo familiar, no deja de ser fuente de incertidumbre porque no es definitivo, ¿no? Bueno, necesitamos saber en qué casos los padres biológicos tienen un pronóstico muy negativo. Necesitamos también abogados capaces de evaluar si eso que los padres biológicos hicieron con ese niño o niña incurre en alguna de las causales de pérdida de patria potestad. ¿Para qué? Pues para entonces rápidamente comenzar con el respectivo juicio de pérdida de patria potestad. Porque esto es algo que desafortunadamente hoy no sucede. Hay muchos casos de niños que son ingresados a un centro de asistencia social o casa hogar, pero no se hace un diagnóstico profundo, claro, certero, y entonces se queda como en el limbo. Nadie decide. Y uno pregunta, oye, ¿cuántos años tiene este niño en esta casa hogar? Pues ya tiene como 6 años, como 7 años. ¿Y por qué está aquí? Pues no sé, el DIF no ha dicho nada. ¿Por qué? Pues es que pues los papás sí vienen a visitarlo muy de vez en cuando, cada 6 meses, pero ahí están. Pues sí, pero ya evaluaron si los papás van a poder o no van a poder, o si lo que le hicieron es causal de pérdida de patria potestad o no. Pues no, son preguntas sin respuesta, porque no hay, tristemente, al día de hoy, en nuestro país, México, equipos multiprofesionales suficientes y con una capacitación específica como la que requieren estos casos, que son casos muy complejos. Esto termina pues condenándolos a estancias prolongadas, ¿no? Y esto es una crueldad. Decía eh, un servidor público inglés a mediados del siglo pasado, una estancia prolongada en una casa hogar, en general siempre se trató de una estancia que debió ser corta, pero que estuvo mal diagnosticada, ¿no? O no se hizo un diagnóstico y entonces no se toman decisiones y ahí se queda ese niño, esa niña que se vuelve luego adolescente y luego joven y después lo único que le queda es salir a la sociedad sin los recursos para enfrentar una vida autónoma. Estas son las áreas de oportunidad que seguimos teniendo en nuestro país. Esas son las esferas donde le estamos fallando a esta población todavía, ¿no? Pero si volvemos al título de esta charla, necesitamos prevenir más, ¿no? Y para prevenir, uno de los recursos, pues es la apuesta al fortalecimiento de las competencias parentales a través de la promoción de la crianza, pero no cualquiera, sino una crianza que sea positiva. Y como veo que los minutos avanzan muy rápido, hay una información que a mí me parece muy importante dejarles a ustedes porque es de mucha actualidad. En aras de que la crianza positiva se vaya convirtiendo paulatinamente en una cultura en nuestra sociedad, primero, en el 2021, nuestro país le dio respuesta a una recomendación del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, recomendación que nos la dio en el 2006 en el sentido de prohibir el castigo corporal en nuestras leyes. Decía hace un momento, el maltrato infantil grave y extremo ya estaba en las leyes, es causal de pérdida de patria potestad. A la sociedad nos queda claro que eso no está bien, no es conveniente. Pero el castigo corporal
entendido como lo que estamos viendo ahí en la pantalla, que son finalmente malos tratos, pero de una intensidad menor, que puede ser de menos frecuencia o no. La sociedad no la ve como maltrato, la ve como disciplina, como educación. Esa cultura tiene que cambiar. Entonces, por eso el Comité de los Derechos del Niño recomendó a los países del mundo, pero hablando de México, en el 2006, que lo prohibiéramos. Pero fíjense qué resistencia a esto. Tuvieron que pasar muchos años para que apenas en el 2021 se reformara la ley de los derechos de niños y adolescentes. Y después, pues cada estado hizo lo mismo. Y en el estado de Guanajuato quedó definido así el castigo corporal. En el artículo 3, fracción 6, castigo corporal es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. Y aquí esto es lo importante, aunque sea leve. Y fíjense, es interesante, en las leyes casi nunca se es tan específico. Y en este caso, con este concepto, sí se dan ejemplos precisos. Incluye golpes con la mano o con algún objeto, zarandear, arañar, bofetadas, puntapiés, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarles a ingerir alimentos hirviendo u otros productos, como lavarles la boca con jabón u obligarles a tragar alimentos picantes. Esto, digamos que es lo que Naciones Unidas, a través de su comité, nos dio como recomendación, y en esta reforma a la ley ya se puso como definición y como ejemplo casi literal, ¿no? Entonces, sepamos que hoy en la mayoría de los estados del país, porque esta tarea no está acabada, hay algunos estados que todavía no hacen su reforma en su ley local, pero con que esté en la ley general y además ya hay jurisprudencia al respecto, podemos decir que en México está prohibido este tipo de métodos. Oye, pero es que nomás le di su jaloncito de oreja para que entienda, es que le hablo y no entiende. Pues yo creo que con un jaloncito sí entiende. La gente necesita saber que este jalón de oreja está prohibido, es delito. Artículo 3, fracción 6 de la ley de Guanajuato. Eh, pero es que si le hablo no me hace caso. Por eso, pues yo nomás le di un coscorrón. Es delito. Uy, qué exagerados están ahora. Es que no hace bien. Atenta contra la dignidad, perjudica el sano desarrollo. Del castigo corporal solo se los dejo como dato, no hay tiempo para dar como más precisión, pero en las últimas 2, 3 décadas se ha acumulado cantidad de investigaciones científicas sobre castigo corporal, no maltrato infantil grave extremo, sino castigo corporal de este que estamos hablando, que nos dice que no genera ningún beneficio en ninguna de las esferas de la personalidad de la niña o el niño. Y lo que sí genera es perjuicio en una o en otra esfera de la vida del niño, en la física, en la emocional, en la cognitiva, en la social, etcétera. Por eso es que el comité, desde inicios de siglo, hizo esta recomendación. Pero no solo está prohibido el castigo físico o corporal, también el castigo humillante. Nos dice la ley, hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes y por lo tanto incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño. Nos referimos a los castigos en los que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio o se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño. Todo lo que vaya en estas líneas está prohibido, es delito. En cualquier entorno, eso también es importante, ¿eh? No solo es en la casa, es en la escuela, es en cualquier entorno de parte de cualquier adulto. Entonces los profesores ya no pueden ni ponerles orejas de burro, ni ponerles a cargar libros, ni pueden ponerles apodos, ni pueden exponerlos ante el salón para ridiculizarlos,
eso es delito. ¿Cuál es la consecuencia si alguien incurre en esto y es denunciado? Eso todavía al día de hoy no está tan precisado, pero puede ir desde una simple llamada de atención hasta la pérdida de patria potestad. Hay jurisprudencia donde unos padres que fueron de Guanajuato perdieron un padre, era un matrimonio divorciado, entonces la madre acusó al padre de castigo corporal y el padre perdió la patria potestad. Entonces se puede ir desde una llamada de atención del juez hasta la pérdida de patria potestad, pasando por un llamado a que vayan a una escuela para padres para potenciar sus habilidades para la crianza. Entonces no podemos, digamos, como seguir agrediendo a los niños de ninguna intensidad, de ninguna manera, en ningún entorno, bajo ninguna circunstancia. Esto que acabo de decir es un llamado en el cual vengo trabajando desde hace 10 años a través de un texto que escribí que es un libro que se llama Cero Golpes. Ese es un mensaje y que ha llegado a muchas de las mesas de trabajo desde donde se pudieron hacer estas reformas de ley. Y yo les aliento a ustedes, que es gente sensible, a que esta información la llevemos a nuestros círculos donde estemos, ¿no? A nuestros conocidos, a los maestros, a donde van nuestros hijos, decirles que hay formas que ya no. Y bueno, esto sucedió, según recuerdo, 2021, pero no era suficiente, no es suficiente con prohibir. Necesitamos algo proactivo. Y entonces, el año pasado vino esta nueva reforma a la ley general y en el artículo 4 se incluyó el concepto de crianza positiva. Y entonces se entiende como tal el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad, facultades, características, cualidades, intereses, motivaciones, límites y aspiraciones, todo esto sin recurrir a castigos corporales ni tratos humillantes y crueles, salvaguardando el interés superior de la niñez y con un enfoque de derechos humanos. Fíjense toda la responsabilidad que esto enseña para quien estamos criando. Necesitamos conocer acerca del desarrollo infantil, qué se espera en cada edad, eh, qué intereses, qué características se han de esperar. Necesitamos renunciar a eso que usaron con nosotros, al castigo corporal y algunos tratos humillantes o crueles que nos pudieron haber recetado nuestros padres, maestros, etcétera. Necesitamos saber qué es eso del enfoque de derechos humanos, porque esto no es un asunto de abogados, es un asunto de todos los adultos que estamos acompañando el crecimiento de una niña, niño o adolescente, nuestro rol de papás, mamás, docentes, terapeutas, instructores, catequistas, en cualquier rol, necesitamos saber qué es esto del enfoque de derechos humanos, porque con este enfoque hemos de ejercer la crianza. Y si conocemos del enfoque de derechos humanos, sabremos qué es eso del interés superior de la niñez y cómo se ha de poner en juego en el día a día de la crianza. El artículo 44 de esta ley, en esta misma reforma, nos dice que corresponde a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y cuidado de niñas, niños y adolescentes, así como a quienes los tengan bajo su atención y cuidado, la obligación primordial de adoptar prácticas de crianza positiva y de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. O sea, la práctica de crianza positiva nos compete a todo mundo, ¿no? Papás, mamás, pero también al profesor mientras está ahí, pero también al personal de la casa hogar mientras viva ahí al niño o a la familia de acogida mientras viva allí, a los padrinos mientras están cuidando para que los padres se vayan a descansar un rato o se vayan al cine. Nos corresponde a todo mundo la práctica de la crianza positiva. Eh, eh,
Es también responsabilidad otorgar servicios de calidad y calidez por parte del personal capacitado, calificado, apto y suficiente, con formación enfocada en derechos de la niñez y en la crianza positiva, cuando hablamos de las casas hogar, ¿no? Cuando tienen que estar ahí, este es el personal con estas cualidades que debe de haber ahí. Tristemente, muy pocos centros de asistencia social cumplen con esta característica, pero está la obligación, ¿no? Las leyes empiezan, digamos, como a exigir ciertos niveles de atención para la población menor de edad. Es buena noticia que la ley está sucediendo, necesitamos difundirla para que como sociedad nos pongamos en el mismo canal, porque regresando a la anterior imagen, hoy día todavía hay mucha gente que dice que confunde crianza positiva con la negligencia, ¿no? Y mucha gente dice, es que ahora los psicólogos dicen que eso de la crianza positiva, respetuosa, que dejemos hacer a los niños lo que quieran. Espérate, o sea, ¿cuándo hemos dicho que crianza positiva o respetuosa es dejarles que hagan lo que quieran? Eso es negligencia. Entonces, para que no nos confundamos demasiado, ya la ley general nos da una definición de crianza positiva, pero toca difundirla para que nos vayamos poniendo de acuerdo y tal vez a través de los años ya de a poco la población vamos a ir entendiendo lo mismo. Sería conveniente que junto con el enfoque de derechos que se le empieza a difundir desde hace varios años a niñas y niños, también se les difundiera este concepto para que puedan exigírselo a sus padres, a sus maestros, a quienes les acompañan en la crianza, ¿no? Les invito yo a que sean parte de este trabajo, ¿no? Difundir estos conceptos con adultos y con niños para que los adultos nos responsabilicemos de ello y para que los niños lo exijan a los adultos, ¿no? En estas reformas, no lo apunté aquí, pero parte de la reforma también mandata a todos los niveles, el federal, estatales y municipales, a producir programas, acciones, manuales, recursos de crianza positiva para que papás, mamás puedan ir cada vez teniendo más y más recursos con que ejercer una crianza positiva. Porque recordemos, está reconocido que no es que los padres maltraten a sus hijos porque quieren maltratarlos, es porque los recursos están limitados, es porque venimos todavía de estilos maltratantes y se cae en ello. Entonces, el Estado tiene hoy como responsabilidad en estas reformas el poder crear programas, materiales didácticos, etcétera, que le lleguen a toda la población, no solo a esa población que sí puede pagar un curso con alguien que lanzamos el curso, pero que tiene una cuota, sino que el Estado, los gobiernos tienen que hacer talleres, por ejemplo, capacitaciones de calidad, basados en evidencia, con enfoque de derechos, con perspectiva de género, de alta calidad, que le llegue a toda la población de manera gratuita, es decir, con nuestros impuestos. Ese es el mandato que tienen. Guanajuato está haciendo esa tarea, tiene ahí un programa con estas características de crianza positiva, que en sus números nos dicen que se lo han llevado ya como a más de 80,000 personas en el estado y están, digamos, ahí trabajando en la tarea. Para nada es suficiente, pero se está haciendo algo al respecto. Muchos otros estados no están haciendo la tarea, algunos están haciendo algo en un marco llamado escuela para padres. Entonces, hay una realidad ahí en función de cada estado. La buena noticia, insisto, es que ahora ya no es algo que tengan que hacer si quieren o no quieren hacerlo, sino que es algo que
están obligados a hacerlo por esta reforma de ley. Y a propósito de lo que estoy mencionando, quiero dejarles a ustedes estos dos sitios de, eh, de Internet, donde a propósito de crear material para la población, el DIF nacional generó en este espacio eh, un repositorio con mucha información, manuales, infografías, entrevistas, etcétera, sobre crianza positiva, buen trato, que se pueden bajar muchos de ellos de manera gratuita y difundir. Y yo tuve la oportunidad de hacer una consultoría para UNICEF en este tema de crianza positiva y buen trato, y trabajé en la construcción de ese repositorio para poder bajar información sobre esto. Entonces yo les invito a que vayan a esos dos sitios, vean qué información encuentran, es gratuita, la que se pueda bajar, bájenla, difúndanla, léanla en grupos de padres. Ustedes me lanzaron unas preguntas acá, ¿cómo podemos ayudar en la crianza cotidiana? Bueno, ahí van a encontrar información que se podría reflexionar en grupo de padres, que esa modalidad es horizontal, es muy potente, ¿no? Cuando entre padres se reúnen a analizar lecturas, materiales, se comparten experiencias y demás. Entonces ahí pueden encontrar mucha información gratuita. Y pongo yo ahí algunos textos, algunos libros de estos últimos años que han surgido y que yo me atrevo a recomendar porque están basados en ciencia, eh, si no en un enfoque de derechos de manera explícita, sí en el respeto a la dignidad de niñas, niños y adolescentes, y en un lenguaje pues accesible para toda la población. Hice mención al libro del que soy autor, Cero Golpes, y porque me interesaría mucho que pudieran accesar a él por su contenido. Aquí en León, pues está en mi consultorio, quienes no son de aquí, en Amazon lo encuentran. Y ya que estoy haciendo comerciales, decirles que como en un mes aproximadamente tendré un libro sobre adopción que se titula Verdades de la Adopción y que ojalá pues pueda en su momento compartirlo en este espacio con ustedes, esta noticia y este contenido del libro, ¿no? Bueno, hasta ahí eh, dejo lo que tenía yo como por decir. Todavía nos quedan unos minutos y quisiera decir algo sobre esta pregunta expectativa que hicieron al inicio. ¿Cómo resarcir el daño del hijo adoptivo? ¿Cómo curar sus heridas? ¿Qué herramientas o puntos específicos para prevenir en estas adopciones respecto a experiencias adversas o negativas que se pueda traer? Miren, decía yo, es una pregunta que nos da para toda una charla larga, pero voy a dar la respuesta corta, basada en evidencia, y la voy a extender lo más que me deje el tiempo. Para poder resarcir el daño, para poder curar las heridas, lo que es muy importante es construir vínculos seguros con el niño, apegos de seguridad, ¿no? Tal vez ustedes en este espacio han escuchado ya estos conceptos. Y esto es muy importante porque si hay algo que se rompió o hay algo que se generó en las vidas de estos niños con los padres biológicos en los que crecieron, con los que crecieron, fueron los vínculos. Hubo, digamos, un desgarre de los vínculos, un desgarro de los vínculos emocionales, tal vez aún antes de que la autoridad los separara y los trajera a la institución. En otros casos, los vínculos que se construyeron no fueron de seguridad, sino que fueron vínculos desorganizados. Eso quiere decir que los padres a veces los atendían, a veces no, a veces los miraban, a veces no, a veces los reconocían, a veces no, a veces les hablaban con amabilidad, a veces los humillaban,
a veces les daban una instrucción, a veces les daban un golpe. Es decir, la característica de muchos de estos niños es que vienen de entornos caracterizados por el caos. Y el caos lo que genera, pues es trauma. Trauma que significa herida, fractura, que genera dolor, pero que además genera desorganización en la mente del niño, que luego se traduce en comportamientos desorganizados. Y lo que nosotros observamos es el comportamiento, porque eso es lo visible, comportamiento desorganizado. Pero necesitamos saber que ese comportamiento desorganizado obedece a un cerebro desorganizado, producto de vínculos, de apegos desorganizados al haber crecido en un entorno caótico. Entonces, ¿cuál es la cura para estos traumas, para estas heridas, para este dolor? El ofrecimiento de un entorno con las características que vimos en la primera lámina, ¿no? Un entorno donde no haya violencia, sino que haya amabilidad, amor, reconocimiento, pero sobre todo donde haya predictibilidad, ¿no? Lo contrario al caos para el niño puede ser la predictibilidad. O sea, el niño necesita saber que he llegado a un entorno seguro donde sé qué esperar, donde existen rutinas. Y en el caso de los niños adoptivos que vienen de casos de maltrato, las rutinas, digamos que es como el recurso específico y concreto para ayudarle a que haya predictibilidad y orden en su vida. Y esto es lo que más necesita, ¿no? Entonces, con ellos necesitamos rutinas muy precisas y no movérselas tanto, ¿eh? O sea, muchos papás que son conscientes de esto se piensan mucho ir a un cumpleaños que les están invitando porque saben que eso implica volver a casa a las 10 u 11 de la noche y romperle toda la rutina del dormir, ¿no? Cenar, bañarse, dormir. Se lo piensan y hay veces que dicen, no, prefiero que no vayamos porque esto después va a ser un relajo, un caos, ¿no? Las rutinas son muy, muy importantes y hay que sostenerlas en el tiempo, mucho tiempo. ¿Para qué? Para que la plasticidad cerebral que tiene el niño vaya permitiendo que ese cerebro con el que llegó a casa de la familia adoptiva se vaya reconfigurando. Y esto va a ser con la repetición de experiencias. O sea, no va a ser con una semana o un mes de entorno seguro, predecible, con rutinas. Si viene de una vida de 5 años de vivir con unos padres en un entorno caótico y después vivió otros 5 en una institución que hizo lo mejor que pudo, pero que no podía tampoco darle vínculos de seguridad, sino inseguros. Pues bueno, si hablamos de un niño que llega a mi casa con una edad de 7 años, son de ese tamaño de su mochila, pues, ¿no? Necesitamos ahora otorgarle años de predictibilidad, de entorno seguro, de espacios donde su cerebro paulatinamente empiece a decir, aquí hay seguridad, aquí no hay caos, aquí puedo confiar en esta persona. Y mucho de esto se va viviendo de manera intuitiva, no consciente, eh, pero sobre todo paulatina. Bueno, díganme, les digo que esta es la versión corta de esta pregunta, y vean cuánto me alargué, pero nos da para toda una charla. Pero díganme si por lo menos pude agregar algunas pistas a esas preguntas que hicieron al inicio. ¿Qué dices, Losaí? ¿Qué dicen? Sí, muchas gracias, ¿eh? Fueron como que puntos así muy específicos de prevención, ¿no? De prevención que va a ayudar a toda la conducta, a todo el bienestar. Gracias. Porque recuerden que desafortunadamente, pues los malos tratos a la infancia no tienen eh, mm,
o sea, no son privativos de un tipo de familia, de un tipo de entorno, de un tipo de adulto, o sea, es lo más democrático que existe, tristemente, ¿no? O sea, lo pueden ser generadores de maltrato, hombres, mujeres de características económicas, Educados, económicamente altos, bajos, sí, exacto, de sí, cualquier tipo de familia. ¿Esto qué quiere decir? Que aún las familias adoptivas, aunque pasaron por un proceso de evaluación, pudieran incurrir en malos tratos con el hijo o la hija que adoptaron, ¿no? ya, Y el riesgo está en que en ocasiones pudieran recibir a un niño o a una niña que trae pues mucho daño, ¿no? Y eso hace muy difícil la crianza. A mí me han honrado con la confianza de acompañar algunos de estos casos, o sea, adoptantes, y son casos de veras muy difícil de poder acompañar a ese niño, porque su comportamiento es muy impulsivo, es muy desorganizado, y los adoptantes ponen todos sus recursos, toda su voluntad, toda su motivación, pero resulta por momentos muy difícil. Entonces, por eso también se requiere construir una red para los cuidados y mantenerse en constante capacitación en el tema, ¿no? O sea, en este tipo de parentalidad, la adoptiva, lo voy a decir nuevamente así rápido, no es suficiente con los recursos para la crianza que uno trae, producto de lo que recibió en la propia crianza, producto de lo que uno fue ahí como adquiriendo a la hora de que uno cuidó por momentos a sus sobrinos o tal. Además de eso, necesitamos informarnos acerca de ciertos temas específicos que pudieran eh, tener que ver con el niño que vamos a adoptar. ¿Cuáles son esos temas? Pues temas relacionados con el maltrato infantil y sus secuelas, relacionados con el trauma, con la resiliencia, con la parentalidad positiva, la parentalidad adoptiva, con temas que den respuesta a este tipo de preguntas que ustedes hicieron, ¿no? Pero no solo es capacitarnos a nivel cognitivo, también implica hacernos de habilidades parentales que en los últimos años algunos colegas le vienen llamando parentalidad terapéutica, ¿no? O sea, los padres adoptivos necesitan el despliegue de una parentalidad terapéutica que no significa que se conviertan en terapeutas, es decir, que estudien la licenciatura en psicología y luego la maestría en psicoterapia. No, tiene que ver con irse haciendo de ciertas habilidades para comprender la complejidad de estos niños. Ahorita yo rápidamente acabo de dar el ejemplo, o sea, yo dije, hay que construir vínculos seguros. Pues sí, pero la pregunta es, ¿y cómo se construyen esos vínculos seguros? Ahorita no nos da el tiempo para hablar de ello. Hablar de ello sería un primer paso, aprenderlo de manera teórica, cognitiva, pero luego necesito hacerlo habilidad en mí, o sea, tener yo la habilidad para construir vínculos seguros. Todo eso implica la parentalidad terapéutica, ¿no? Y de todo eso, les insisto, con mi comercial voy a hablar en mi libro Verdades de la Adopción, con la intención, pues justamente, de darles herramientas a las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues no puedo guardar la emoción. Quiero decirles que estoy muy contento porque estoy muy próximo a que por fin pueda salir este libro que se tardó pues como 10 años en salir, se resistía, pero ya pronto va a estar por ahí y espero que le sea de utilidad a más de alguna persona. Bueno, nos quedan 2, 3 minutos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún... Venga, José Luis, estimado. Yo llegué un tantito tarde, ya no te pude presentar, pero primero te puse un comentario allí en el chat que a mí me ayuda mucho a entender estas dos extremos que mencionas sobre cómo abordar la crianza positiva.
y porque pues yo estoy en este de que me duele poner límites por saber que nuestra hija viene de una historia muy difícil y eso me limita pues a poner consecuencias. Otro, pues me uno a esta alegría de tu libro, que ayude mucho a entenderla, a visibilizar no solamente la realidad, sino cómo tenemos que hacer esta parentalidad terapéutica que decías, ¿no? Ujú. El otro me gustó también cuando hablas del efecto de las estancias prolongadas, cuando nosotros que ya tenemos hijos adoptivos o que estamos en proceso de esperarlos, pues vemos que cada minuto que pasa es terrible, ¿no? Y el gobierno, los DIF en el país, pues no tienen esa prisa, ¿no? Y reiterarte, con eso termino, de parte de Lucy y de mí, el agradecimiento porque nos des este tiempo, Gaudí, con tu experiencia y sabiduría a nuestro grupo, al grupo de que nos reunimos en estos conversatorios. Gracias y te queremos mucho, Gaudí. Bueno, yo agradezco mucho su confianza, su invitación y escucharles en todos los comentarios que fueron haciendo desde el inicio hasta ahorita al final. Me, me, en esta alegría que tengo de estar próximo a este libro, aumenta mi alegría porque escuchar sus comentarios me aumenta la seguridad de que va a ser de mucha utilidad su contenido. De veras, tardé 10 años en poderlo terminar. Si no es porque el año pasado tuve una operación de rodilla que hizo que no pudiera salir mucho y me dejó ahí sentado un tiempo, pues lo aproveché para ahí escribir el último tercio que me faltaba. Y eh, les escucho y muchas de las cosas que ustedes están o aportando o preguntando o reflexionando están ahí, ¿no? Esta parte, José Luis, que tú mencionas tan fina de en el chat, que dice, me cuesta salir de que me duele ponerle límites porque viene de una historia difícil y no le pongo consecuencias, es de las partes muy complejas, o sea, ¿cómo? Porque cuando somos humanos, somos sensibles y entonces es imposible no conmoverse ante las historias de dolor de las que ya vienen. Y de repente es difícil pues mantenernos en la claridad, en la firmeza de las rutinas, de los límites, porque muchos de ellos van a generar frustración, ¿no? Y entonces el gran trabajo es yo poder, yo como papá o como mamá adoptivo, poder discernir si esa frustración le hace daño o le fortalece, pero también implica hacer un trabajo personal de autoobservación para saber cuál es mi propia concepción sobre el maltrato que mi hija ha vivido, ¿no? Por eso yo decía hace un momento, cuando en casos así ya declarados donde hay problemas entre padres adoptivos y el niño y los traen a psicoterapia, lo que hay que revisar es el vínculo entre ellos dos, pero con la historia del niño, lo que al niño le ha generado y lo que a los adoptantes les genera la historia de este niño, ¿no? Porque, o sea, es imposible que si yo soy padre adoptivo y la historia que conozco de mi hijo adoptivo tiene que ver con algo muy extremo, con algo muy doloroso, no me conmueva, no se me muevan las fibras, no me... Y entonces, por supuesto que eso va a hacer que de alguna manera afecte mi manera de crear. La cosa es que yo tengo que mantener de manera constante el ejercicio de mirar a mi hijo y de mirarme a mí mismo, porque lo que yo tengo que hacer tiene que estar en función de lo que le sirva en su proceso de desarrollo a él, pero esto puede quedarse nublado por la emocionalidad que me provoca su historia de lo vivido, ¿no? Nuevamente, por eso es muy importante que, eh, que conformen grupos de padres, madres, donde puedan compartirse vicisitudes de la vida cotidiana y donde unos a otros se puedan como espejear, ¿no? Se puedan como dar sus puntos de vista, puedan compartir yo cómo veo la situación, etcétera. En fin, gracias por sus comentarios.
me alienta bastante. Y miren, hasta eso, Juanita pone ahí la canción de Despierta. Pues bueno, yo puse unas estrofas de Despierta en este libro de verdades de la adopción y pongo las palabras de Alejandro Filio que dan introducción a la canción de Despierta. Tremenda conexión entre ustedes, yo y este libro. Eh, Qué entusiasmo, qué emoción. Pues gracias otra vez por permitirme estar aquí, eh, y decirme pues que sí quedaron algunas ideas de utilidad. Es un tema amplio, complejo, del que poco se habla. Qué bueno que ustedes no dejan de hablar cada mes de él y pues cada vez que yo pueda también estaré junto con ustedes, porque la tristeza de esto es que esta población infantil está entre esas cuatro paredes de las casas hogar y por lo mismo es más fácil que quede invisible ante la sociedad y sus procesos no avancen. Necesitamos hacerlos visibles, muchas veces hablar por ellos, porque se supondría que ellos deberían de hablar por sí mismos, pero no hay los canales construidos en esta sociedad adultocéntrica. Pero bueno, hoy tenemos a favor las leyes como para exigir en lo posible. En fin, son las 8:35. Mi emoción va a ser que no deje de hablar y podríamos quedarnos hasta las 10. Eviten que eso suceda. Mejor, ¿cómo cierras, José Luis o los Said? ¿Cómo se cierra este espacio? Yo agradeciéndote, Gaudí, en nombre de Familias de Corazón, Asociación Civil y de todos los que formamos parte de esta red y los invitados. Y como dices, nos veremos en la próxima que te pidamos que nos hagas la presentación del libro y cuando físicamente se haga para estar contigo. Y agradeciendo los AIDA ya desde la Universidad Panamericana, si nos, por favor, nos despides. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Gaudí. Estuvo súper interesante y nos quedamos con mucha tarea. Gracias. Bueno, y ahí se quedan mis redes sociales por si quieren seguirme. Allá hay material también gratuito. Hasta pronto. Muchas gracias.